velas azules, amarillas y rojas, música de tambores y flautas, un gigantesco pentagrama cenizo en el suelo. Sí, son los preparativos para que las brujas, al servicio del brujo mayor, celebren el Día de Muertos. Existe un lugar en Catemaco donde cada año se realizan rituales oscuros, rituales mediante los cuales se busca aplacar la sed de venganza de todos aquellos que han muerto debido a las energías oscuras. Sabido es por todos que las brujas pueden llegar a matar, ya sea por encargo de alguien más, por satisfacción propia, o para ofrecer sangre a los oscuros seres que les dotan de sus tenebrosas habilidades. Las almas de todas esas personas también comienzan su viaje el 27 de octubre, para llegar a nuestro mundo el día 12 de noviembre. La cuestión es que las brujas que terminaron con sus vidas los siguen atormentando, aunque ya estén muertos. No les permiten visitar a sus familias. Las brujas celebran el Día de Muertos invocando a todos aquellos que han matado y utilizan su sufrimiento para obtener más poder. A ver, una vez contado todo este contexto, les cuento mi historia. Yo vivo cerca de la cueva conocida como la Boca del Diablo. Aquí vivió mi abuelo, el abuelo de mi abuelo. Nosotros criamos cabras blancas, las alimentamos, les damos cuidados, nos aseguramos de que crezcan sanas y con el pelaje brillante. Nuestras cabras dan la mejor leche que existe. Por eso las brujas vienen por una o dos de vez en cuando. Pero se las llevan para sacrificarlas. Muchos especulan sobre el por qué se usa la cabra en rituales de naturaleza oscura. La respuesta es sencilla. La leche de la cabra protege de las malas vibras, atrae a los buenos espíritus, pero también hace enojar a las criaturas de la noche. Aquí en donde vivo y en los alrededores, lo primero que se les da a los recién nacidos es un vaso de leche de cabra, ya que las brujas siempre están al acecho de carne fresca. Y bueno, si el bebé no está protegido por la leche de cabra, las brujas se lo van a llevar. Si alguien ha ido con una bruja a solicitarle protección o buena fortuna, sabrá que lo primero que hace es darle a beber un vaso de leche de cabra. Es por eso que todas las brujas deben de sacrificar cabras en rituales que requieren mucho poder. Por eso ofrecen cabras durante el Día de Muertos, para poder invocar las ánimas de quienes estando en vida fueron sus víctimas. En una ocasión, mientras caminaba por ahí de noche, me encontré con una bruja haciendo un ritual. Por suerte la vegetación aquí es bastante densa y es fácil esconderse. Y ella tenía una de mis cabras amarradas en una estaca de madera negra. La bruja sostenía una bandeja de barro con una mano y la daga con la otra. Le cortó el cuello a la cabra para poder llenar su bandeja de sangre. En verdad, no existe un sonido más escalofriante que el que hace una cabra cuando le cortas el cuello. Grita, se resiste, inclusive por un instante parece suplicar por vida, llora y bueno, después muere. Solo queda el sonido de la sangre cayendo en la bandeja. En verdad, es horroroso. Bueno, en fin. Nosotros debemos prepararnos cada año para las fiestas de Día de Muertos, ya que es cuando perdemos mucho más cabras. El aumento de rituales es asombroso. Nosotros nos damos cuenta precisamente por las cabras que se llevan. En el año existen dos picos en los rituales. Uno ocurre en la primera semana de marzo, llegando a su punto más alto el primer viernes. Y bueno, el otro ocurre durante la semana previa al Día de Muertos, llegando a su punto más alto el día 2 de noviembre. Nosotros perdemos más o menos unas 13 cabras en fechas normales. Perdemos otras 15 nada más en marzo y otras 18 llegando el Día de Muertos, a veces incluso más.
Nuestra capacidad es de 40 cabras, así que tenemos temporadas difíciles debido a los rituales que practican esas brujas. Un detalle importante es que el brujo mayor a veces envía a alguna de las brujas más jóvenes. Lo hace sobre todo cuando toman demasiadas cabras. Claro está que no la rechazamos. Las brujas, cuando se inician en las antiguas y oscuras prácticas, obtienen una belleza incomparable. Así es como las convencen de convertirse en brujas. Pero con el paso del tiempo, conforme van haciendo cosas cada vez más macabras, se van transformando hasta perder por completo todo rastro de humanidad. A las brujas jóvenes les gusta hablar. Y bueno, siempre que nos visitan, aprovecho para hacerles algunas preguntas. En verdad, dicen cosas fascinantes. Pero cuando pregunto sobre los rituales, lo que dicen es bastante extraño e incómodo. En una ocasión, una de las brujas mencionó algo sobre que tenían a veces invitados, no lo sé. Gente que no participaba durante el ritual, que solo observaban, simples espectadores, pues. Eso me llamó mucho la atención, dijo, demasiado. Así que le pedí a la bruja que le dijera al brujo mayor que estaba interesado en ver qué es lo que hacían durante ese Día de Muertos. Ella solo se rió. Así quedó. Claramente no le mencioné nada a mi padre. Digo, me hubiera molido a golpes, en verdad. Yo sabía que era una pésima idea, pero en aquel entonces yo solo era un tonto adolescente. Pasaron días, semanas, meses, y finalmente llegó el Día de Muertos. Jamás recibí respuesta alguna de mi petición, así que me quedé en blanco, cuando al caer la noche llegó aquella joven bruja, solo para decirme que ya debíamos de irnos para llegar a tiempo a la fiesta. Yo sentí un terrible escalofrío recorrer mi cuerpo, pero bueno, no podía decir que no. Mis recuerdos sobre aquella noche son algo confusos y desconozco por completo en qué orden sucedieron las cosas. Y bueno, lo que pasa es que estando ahí, me dieron peyote. A ver, les voy a relatar lo que tengo en mi memoria, pero insisto, mis recuerdos no están en orden, ¿ok? Habían algunas cabras, lo cual era de esperarse. También había un camino de extrañas luces que salían del suelo. El lugar debe de estar cerca de una cueva o un cerro o algo así, porque recuerdo muchas rocas, paredes de piedra. También había una cosa negra, era terrorífico, no tenía cuerpo, pero no tengo ni idea de qué. Lo que me daba más miedo de esa cosa era su tamaño, en verdad, era gigantesco. Medía mucho más de 4 metros, era algo enorme. Recuerdo que las brujas danzaban desnudas alrededor de un hombre vestido con una túnica. También llevaba un extraño bastón. Digo, yo supongo que era el brujo mayor. En mi mente hay imágenes de muchos símbolos extraños. No podía describirlos. No eran pentagramas ni nada que se le parezca. Eran como runas o algo muy raro. También había fuego, mucho fuego por todas partes. Hacía demasiado calor. Bueno, al menos eso creo, pues yo estaba sudando. Quizá era por el peyote, no lo sé. Había un insoportable olor a flores, copal, azufre. Recuerdo que hasta vomité por el olor tan fuerte. El altar que tenían era bastante impresionante. Era grande y ostentoso, todo hecho de madera, revestido con tela morada. En algún momento sacrificaron a las cabras. No lo vi, pero escuché sus quejidos y sus gritos. También podía escuchar a alguien que lloraba. Creo que eran como bebés. Pero en serio, todo era muy confuso, la verdad. Hay un detalle que sí tengo bastante claro. Un momento donde hubo silencio absoluto y todo el mundo se quedó quieto. Lo recuerdo bastante bien, porque desde que llegué había música. Así que cuando todo el ambiente fue envuelto en silencio, me puse alerta. Pasaron unos momentos en completa calma. De pronto,
un poderoso viento helado me golpeó muy fuerte y caí al suelo. No podía ponerme en pie. Estaba a punto de desmayarme cuando comencé a ver que comenzaron a aparecer personas transparentes, como si fueran fantasmas o espíritus. Al día siguiente desperté en mi casa. No tengo idea de cómo regresé, pero lo hice. Sentía que la cabeza me iba a explotar y tenía los ojos hinchados. Me dolía hasta el hueso más pequeño del pie. Fui a la cocina. Por alguna razón necesitaba tomar leche de cabra. Agarré una jarra y bebí todo lo que pude. Me sentí un poco mejor, así que fui a darme una ducha. Ahí descubrí que tenía rasguños y moretones por todo el cuerpo. No entendía nada. Después de bañarme salí a revisar cuántas cabras nos quedaban. Ahí me encontré a mi padre. Él ya las había contado. Teníamos 25 cabras. No nos había ido tan mal. En cierta manera eran buenas noticias. Llegó la tarde y mi padre preparó unos tacos. Quise comer, pero no pude. En la cena tampoco pude ingerir alimentos. Solo podía beber leche de cabra. Durante 3 días eso era lo único que mi cuerpo toleraba. Ni siquiera podía tomar agua, es más, nada. Solo leche de cabra. Pasó un año. Volvieron las festividades de Día de Muertos. Toda esa semana fingí estar enfermo para no salir de casa. Por alguna razón sentía mucho miedo de estar afuera y encontrarme a una bruja. Me daba terror que me invitara a seguirla y no poder negarme. Yo estaba asustado de solo pensar en la posibilidad de estar presente una vez más en aquel lugar donde las brujas celebran el Día de Muertos. Mi papá siempre nos dice que en fechas de Día de Muertos es malo ser desobediente y renegar. Cuenta que tenía una prima de 20 años, se llamaba María, y sus padres tenían la costumbre de poner el altar de muertos justo el día 2 de noviembre. De esa mañana mi tía le pidió a María que le ayudara a preparar los tamales, los dulces y todo lo que se pondría en el altar. María ayudó a su mamá en todo, pero mientras hacía las cosas estaba renegando. No creía en el Día de los Muertos ni que los difuntos bajaban. Ella era grosera y cada vez que su mamá le ponía a hacer algo, María le volteaba la cara. Mi tía, a pesar de que la regañaba, no tenía tiempo para molestarse. Ella estaba apresurada, ya que tenía que estar todo listo antes de las 12, para así poder recibir a sus difuntos. En las prisas María se molestó diciéndole que eran mentiras y cuentos de viejos, diciéndole a mi tía que no tenía por qué apresurarse. Incluso que ni siquiera tenía por qué poner el altar. Mi tía la ignoraba y aún así la obligó a que le ayudara a poner el altar de la entrada, en la puerta principal de la casa. El día fue pasando y cuando ya eran las 10 de la noche, la familia se dirigió a descansar. Mi tía le ordenó a María que también ella se fuera a acostar porque ya era muy tarde. Ella aún no quería dormir. Contestó en forma de burla que esperaría a los supuestos difuntos mientras veía la televisión. Mi tía estaba muy cansada, así que no quería pelear con ella y solo se retiró para dormir. Pasando un poco de la medianoche, se escuchó el ruido de la puerta principal abrirse. María se asomó sentada desde la sala, viendo aterrada la puerta. Quedó en shock de ver quiénes entraban por la puerta. Era su abuela junto con otros familiares quienes ya habían fallecido. María no lo podía creer. Era tanta su impresión y miedo que no podía moverse. Se quedó totalmente paralizada viendo cómo todos iban entrando a su casa y todos se estaban acercando al altar para tomar la comida que ese día había preparado su mamá para ellos. Mientras sus familiares fallecidos comían, podía escucharlos platicar y decir que para fin de mes alguien nuevo los acompañaría de regreso.
Después de unos minutos, vio que recogieron los trastes y los llevaban hacia la cocina. Viendo cómo su abuela los estaba lavando, sus familiares se marcharon cerrando la puerta y diciendo que todo había estado muy rico. María pudo reaccionar e histérica comenzó a gritarle a su mamá. Le contó lo sucedido. Juntas se acercaron a ver el altar y lo sorprendente fue que todo estaba tal y como lo habían puesto. La única explicación que su mamá le pudo dar es que se había quedado dormida y que todo había sido un sueño. Una semana después, María dejó de comer. Sus papás se preocupaban mucho. La llevaron con una curandera. La curandera les dijo que no había nada que hacer, porque su alma se estaba preparando para marcharse con los fieles difuntos. Igual decidieron no escucharla y buscaron otras opciones. La llevaron con doctores, pero no tenía ninguna enfermedad que le provocara ese estado tan extraño. Fueron pasando los días y María estaba cada día más recaída y débil. El 30 de noviembre, a las 12 de la medianoche, ella falleció, justamente sentada en el mismo lugar donde se encontraba sentada cuando llegaron sus familiares difuntos. Hola familia Tete, muy buenas noches. Esa historia me la contó una amiga que vive en Jaltipán, Veracruz. Era Día de Muertos y una amiga de ella que vive en otra ciudad un poco alejada la iba a ir a visitar, que porque quería tomar una bebida ceremonial llamada popó, que es a base de cacao y otros ingredientes, es muy espumoso y que en esos rumbos suele haber en esas fechas. En esa ciudad se acostumbra a dejar las puertas abiertas de los panteones hasta el otro día, porque hay gente que suele quedarse allí en el panteón o que llegan ya a altas horas de la noche a la tumba de su ser querido. Su amiga llegó como a las 12 de la noche a casa de mi amiga, y en ese momento fue que fueron al panteón, ya que afuera la gente se pone a vender muchas cosas, como flores, aguas, velas, y bueno, entre ellas el tradicional popó. Así que para su mala suerte, ya se había acabado esa bebida. Ya no había gente que le quedara para vender de esa bebida. Mi amiga entonces se puso a pensar cómo podía obtener un vaso de ello, ya que su amiga viajó desde su ciudad solo para tomar esa bebida. Ok, a mi amiga se le ocurrió la idea de ir a otra ciudad, que está cerca de ahí, como a 10 o 15 minutos en carro. Se llama Cozoleacaque, ya que ahí tal vez sí podrían encontrar de esa bebida. Lo malo es de que no tenían ellas vehículo, así que fueron a la terminal para esperar a que pasara algún autobús. Pero no pasaba ninguno, y fue ahí que decidieron pagar un taxi con tal de llegar a esa ciudad cercana. Llegaron, y al bajar del taxi, mi amiga visualizó un perro. Estaba ya acostado en un lugar donde en el día y a cierta hora de la noche se pone un carrito de hot dogs. Era un perro blanco, tipo así, corriente. Ella no le tomó importancia. Ellas se cruzaron al otro lado para buscar dónde estaba el mercado y tal vez poder así encontrar un vaso de bebida. Cuando ya iban una cuadra caminando, mi amiga sintió que le iban siguiendo, pero al voltear atrás no vio a nadie. Ok, siguieron caminando. Y cuando completaron la cuadra, siguió sintiendo esa misma sensación, así que volvió a voltear hacia atrás, pero igual no volvió a ver a nadie. Pero logró percatarse que a unos 15 metros, ese perro que había visto las venía siguiendo. Ella no le tomó importancia, sobre todo porque ese perro venía caminando con la cabeza agachada. Pero cuando mi amiga lo vio, ese perro había dejado de caminar. El perro tenía el tamaño como de un dogo de burdeo. Así que bueno, ellas siguieron en su búsqueda, hasta que su amiga sintió también esa sensación de que alguien las perseguía. Se lo dijo de inmediato a mi amiga, pero mi amiga le dijo que no se preocupara, que era un perro, que venía caminando. Y bueno, al decir esto, mi amiga voltó hacia atrás y vio que el perro volvió a detener su caminar.
Eso a mi amiga le empezó a sacar de onda, de que el perro caminaba si ellas caminaban y se detenía cuando ellas se detenían. Entonces siguieron caminando y cuando iban por una parte que había más iluminación, fue cuando mi amiga volteó y vio al perro. Y de nuevo el perro volvió a detenerse, pero esta vez el perro alzó la mirada. Mi amiga vio que el perro tenía los ojos verdes, pero parecidos al de una persona. Digamos que tenía la cara como de humano. Mi amiga le dijo a su amiga si había visto lo mismo. Ella le dijo que sí. Entonces siguieron caminando y el perro atrás de ellas a la misma distancia. La amiga de mi amiga se puso a rezar. Estaba en shock por lo que había visto. Así que se cruzaron a la otra acera de la calle y el perro se cruzaba también, pero manteniendo esa misma distancia. Para eso su amiga, casi llorando, le dijo: "No, ¿sabes qué, güey? Ya no quiero probar nada. Ya quiero irme a mi casa". Ya eran como las 3 de la madrugada, y entonces fue que caminaron de nuevo hacia la terminal, pero ese perro continuaba con su plan de seguirlas. En una de esas, vieron un depósito de bebidas abierto, pero con la puerta cerrada. Fue que decidieron ir a comprar ahí y sentirse de alguna manera acompañadas. Se compraron un refresco cada una y notaron que ese perro estaba ahí semi-agachado, mirándolas. Ellas no le dijeron nada al vendedor de la tienda, pero ya estaban cerca de la terminal. Faltaba como una cuadra para llegar. Así que podrían llegar rápido a la terminal antes que el perro. Y fue que decidieron hacer esto. Emprendieron su caminata de manera un poco más rápida, pero el perro también. Ya estaban llegando a la terminal, pero antes de este está un puente peatonal, ya que en el día pasan muchos carros en esta calle. Así que decidieron subir al puente para cruzar al otro lado y llegar a la terminal. Pero bueno, esa acción fue más que nada para poder despertar al perro. El perro se detuvo ahí, y ellas, al estar bajando las escaleras del puente, fue que vieron que en la parte donde terminan las escaleras estaban 2 personas, pero no estaban juntas. Uno estaba como a 4 metros del otro. Uno de ellos era un señor que estaba sentado como en un tambo que contenía productos para vender, y el otro era un muchacho. Estaba parado esperando algún transporte que pasara. Ellas, al estar bajando las escaleras, el señor que estaba sentado en su tambo las miró. Les dijo: "Muchachitas, ¿qué hacen solas a esta hora? No hagan esto. A estas horas hay cosas malas que andan rondando por acá. No siempre habrá quien las cuide como hoy". Ellas se miraron y se sacaron de onda por lo que les dijo ese señor. Al bajar las escaleras, vieron que un vehículo iba a pasar por ahí, y mi amiga decidió que si era un camión que iba por el rumbo de su amiga, ella también se subiría. Se quedaría en su casa con su amiga. Pero notaron rápido que era un coche particular. Al instante voltearon para ver al señor y... ya no estaba el señor del tambo. Ellas le preguntaron al muchacho que estaba ahí cerca si había notado la presencia del señor, sentado ahí en el tambo. A lo que les contestó que no, que solo estaba él ahí, sin nadie más. Ellas se sacaron de onda. Pasaron como 30 minutos y por fin pasó un autobús de pasajeros, así que se subieron. Mi amiga dice que cuando el camión iba a emprender la marcha, volteó para asomarse por la ventana y vio que ahí estaba el perro echado en el mismo lugar donde lo vio la primera vez. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.